Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Escucharemos la forma breve de la lectura de la Pasión. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César y diciendo que es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaban presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo, crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho este mal? ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que le crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así trataron al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 ladrones para ajusticiarlos con él,
Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echaron suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eran casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. De pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era hombre justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos iniciado estas fiestas solemnes de la Semana Santa con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Muchos que habían creído en Jesús le gritaron: ¡viva el Rey de los judíos! Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Lo aclamaron rey. Y no pasaron 3 días en que comenzaron a gritarle: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a gritar de esa manera? Si habían creído y habían visto tantos milagros. ¿Quién los convenció? Los fariseos. Mientras estaba el juicio, ellos andaban haciendo su propaganda y les dijeron: griten, suéltenos a Barrabás. Y a Jesús ustedes griten: crucifícalo. Miren cómo se hace, vamos a llamarlo así, la política. El grupo de los fariseos que no quieren a Jesús convencen a estos que aparentemente ya habían creído. Y ahora gritan: crucifícale. Pasó hasta con los discípulos. Jesús les había dicho: miren que Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos.
pero yo he orado por ustedes para que su fe no desfallezca. Y Pedro le dijo: no, Señor, eso nosotros nos encargamos de ello. Pero Jesús le dijo a Pedro, mirándolo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Hasta los discípulos entonces le negaron, diciendo: yo no lo conozco, no sé de quién me hablas. Si Pedro, tanto que había visto con Jesús, lo niega, los demás, ¿qué esperábamos de ellos? Nosotros somos hoy hijos de Dios por el bautismo. Creemos en Dios, creemos en Jesús. Pero miren cómo somos capaces de gritar también: crucifícale. Una necesidad nos hace cambiar. Una situación de vida nos hace cambiar. Por ejemplo, cuando viene una situación difícil de un enfermo, una enfermedad, y le empezamos a preguntar a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si tú fueras Dios no pasaría esto. Empezamos a condenarle, a decirle: tú no eres Dios, tú no nos ayudas. ¿Por qué pasan estas cosas? Empieza el griterío: crucifíquenlo. Y empezamos a gritar: crucifíquenlo. Qué fácil puede cambiarnos una situación. Qué fácil cambió los fariseos, qué fácil cambiaron a toda la gente que creía en Jesús, que había visto sus milagros. Qué pronto empezaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Cuando vemos el mundo y la sociedad también, qué fácil es comprar a las personas en su conciencia, ¿no? Cuando vienen las elecciones y todo el mundo empieza a comprar y empiezan a dar despensas y ayudas, dice Jesús que aparecen como generosos, como los que son bienhechores, como los que dan y ayudan. Y Jesús dijo a sus discípulos: ustedes no sean como ellos, ¿sí? El que quiera ser verdadero y gran discípulo tiene que ser servidor. Y dice: ¿acaso no el importante es el que está en la mesa? Pues miren dónde estoy yo, estoy como servidor. Los importantes son ustedes, los estoy sirviendo. Servirlos a la mesa significa estar dispuestos a dar la vida, no a dar dádivas. Jesús no daba dádivas, no estaba dando dádivas, estaba dando su propia vida. Qué diferente a quienes de repente se muestran como servidores, que solo dan dádivas o convencen como los fariseos para que se haga lo que el gobernador quiere, lo que Pilato quiere, ¿sí? Dice que quiso decirle a la gente que no tenía pecado Jesús ni nada. Jamás lo defendió. Se los entregó para que ellos lo crucificaran. Háganlo. ¿Cuánto nosotros podemos hacer? Vender a Jesús incluso como Judas. Queridos hermanos, comenzamos esta semana, que es una semana de oración, una semana de reflexión, una semana de poder platicar con la familia, de convivir más con la familia, una verdadera convivencia íntima. La Semana Santa no es una semana de tristeza, de andar todos ahí, pues hay como que, ay, qué pena, qué lástima, con sentimientos de lástima. No, la Semana Santa es para la oración y la reflexión, pero llenos de mucha esperanza. Siempre la esperanza nos va a motivar, la esperanza nos va a hacer vivir más la presencia de Dios. Vamos a iniciar esta semana, queridos hermanos, y vamos a hacerlo con toda esta actitud de querer participar y caminar con Jesús en su pasión. Hoy hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas, la pasión de Jesús en su versión breve. Tiene 2 versiones.
una que es larga y otra que es breve. Hemos hecho la versión breve de la lectura de la Pasión, que aún así está larguita, ¿verdad? Pidámosle pues a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de no dejarnos convencer en nuestra vida, de no vender nuestra conciencia, porque después vamos a regresar como los que vieron morir a Jesús. Regresan a su casa y dándose golpes: soy culpable, porque eso significa darse los golpes de pecho. Soy culpable, soy pecador, soy culpable. Y ellos fueron así: soy culpable de la condenación y de la muerte de Él. Que no tengamos que hacerlo nosotros. Que le pidamos a Dios que nos ayude a permanecerle fieles a Él, a nadie más, solo a Dios. Y aunque escuchemos siempre en los partidos que hay que ser fieles a la política, a nuestro partido, fieles solamente a Dios. Los demás solo son medios para servir, para ayudar. Pero fieles solamente a Dios, no a los demás. Dice Jesús: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando alguien dice hay que ser fieles acá, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ya? Pidámosle a Dios que nos conceda ser fieles a Él. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía a Lázaro. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que le echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hemos iniciado la Semana Santa. Son días de reflexión personal, oración comunitaria, día de contemplar en la palabra de Dios distintos personajes que aparecen en escena de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Días de convivencia familiar, día también así como de inquietudes, algunas cosas que no entendemos, que no alcanzamos a vislumbrar correctamente en las celebraciones de esta Semana Santa. Hoy el pasaje del Evangelio nos invita a contemplar la actitud de dos personajes. Por una parte,
la actitud de esta mujer llamada María, una mujer que le abre el corazón a Jesús y le entrega todo lo que tiene, todo lo que es. Cuando Jesús fue invitado allí a comer, él fue con sus discípulos y por lo visto no era una casa pequeña, porque también estaban ahí los fariseos, llegaron ahí a ver. Ellos andaban espiando qué hace Jesús. Cuando Jesús se sentó a la mesa, María se puso a lavarle sus pies con un perfume de nardo, muy caro. ¿Cuánto dice que costaba? 300 denarios. Hablar del número 300, pues a lo mejor se nos hace poquito, ¿verdad? Pero el Evangelio hace énfasis en que era un perfume muy caro. Y después, tanto que Judas Iscariote también dice, se hubiera vendido para ayudar a los pobres. Entonces no era poco dinero, era mucho dinero. Era lo que tenía María. Y Jesús le dijo, este lo tenía guardado para mi sepultura, pero lo ha derramado antes. Entonces, primero el corazón de esta mujer se abre completamente, da todo lo que tiene. Por otro lado, Judas tiene un corazón que se ha cerrado las puertas. Está en el momento del cálculo, está calculando en qué momento y qué hacer con Jesús. Está en el cálculo de hacerse aparecer ante el mundo como bueno. Por eso dice, qué desperdicio de perfume, lo hubiéramos vendido para ayudar a los pobres. Y el Evangelio también pone énfasis en esto. No era que le preocuparan los pobres, sino más bien como él manejaba la bolsa, robaba. Eso lo dice con toda puntualidad el Evangelio. Y nos hace ver a nosotros también, queridos hermanos, que no todos los que hablan de los pobres es porque quieran ayudar a los pobres, ¿no? Es porque se preocupen de los pobres, ¿no? Jesús decía ayer en el Evangelio también, tengan cuidado porque muchos aparecen como bienhechores de los demás, es decir, como si ayudaran a los demás. Como hoy vemos también, y lo hemos visto en toda la historia de la vida, los gobiernos parece que ayudan al pueblo. Es cierto, solo son administradores de los bienes del pueblo, todos. Así es que cuando digan, este gobierno sí me está ayudando, mentira, está administrando los bienes y se le pedirá cuentas a cada uno de la administración. Jesús nos habla en nuestra vida también que se nos pedirá cuenta de la administración de lo que Él ha puesto en nuestras manos, en cada uno de nosotros. A mí, sacerdote, me pedirá cuenta de cómo administré la gracia de Dios que Él me dio, cómo administré la gracia en los sacramentos, ¿sí? Si despilfarré esa gracia dándosela a diestra y a siniestra sin preocupación ni nada, ¿sí? Si despilfarré la gracia que Dios puso en mí para administrarla, y si a cada ratito les daba la absolución general a todos y ya están perdonados y váyanse, o si ni siquiera orienté en el momento de la confesión al dar la gracia, pues a mí me pedirá cuenta cómo administraste. ¿Cómo administraste el tiempo para anunciar, para predicar mi palabra? ¿Cómo administraste esa gracia que te di para que lo hicieras con todos los medios que estuvieran a tu alcance? A mí me pedirá cuenta. Pero a cada uno de ustedes también les pedirá cuenta. ¿Cómo administraste todos los bienes que yo te di? No solo los bienes materiales,
también los bienes espirituales que has recibido. Entonces todos somos administradores solamente. Unos somos administradores de la gracia que hemos recibido y otros administradores de la gracia que han recibido en la familia, como papás, como mamás, como hijos, como esposo, como esposa. Y todos tendremos que dar cuenta de nuestra administración. Entonces, no es que los gobiernos digan, este sí me está ayudando, no. Está administrando y tiene que ser buen administrador. No puede estar derrochando, dando, dar por dar. Aunque ni trabaje o aunque ni estudie, le doy para que diga que yo ayudo al que necesita. No, programas como esos, por ejemplo, programas sociales que dicen, voy a darle a estos jóvenes que no tienen trabajo. No, enséñelos a trabajar. Voy a darle a estos jóvenes que no tienen estudio. No, enséñelos a estudiar. Entonces no le está ayudando. Ahí no es ninguna ayuda, solo está administrando, pero pues nosotros decimos es una mala administración. Por ejemplo, en una familia, cuando el hijo no trabaja y ya tiene 25, 28 años de edad y no trabaja y sigue viviendo y mamá o papá le siguen dando. ¿Qué está haciendo papá y mamá ahí? Una mala administración con su hijo. No le está ayudando en nada bueno, al contrario, le está perjudicando en su vida. Y no solo en la vida de él, en la vida de la familia y en la vida de la sociedad. Jesús, cuando habla de pedir cuenta de la administración, llama malvados y perezosos a los que no hicieron nada. Todos lo recibieron, pero no hicieron nada. Entonces no nos quedemos, no nos vayamos con la finta, hermanos, de que todo aquel que habla del ayudar a los pobres, no crean que le interesan los pobres. Hay quienes han tomado incluso hasta las palabras de la Sagrada Escritura, la doctrina social de la Iglesia, ¿para qué? Para sus propios fines políticos. Palabras como solidaridad, fraternidad, ¿sí? Palabras como los pobres, los más necesitados, son palabras que la Iglesia ha tenido antes que la política, porque es lo que Jesús nos enseña. Sin embargo, hoy se ocupan para propios fines personales, para beneficios propios. Judas dijo eso: lo hubiéramos vendido para dárselo a los pobres. Hoy también vemos que se hacen gastos inútiles, sí, y hay quienes dicen, esto lo hubiéramos usado para tal cosa. No sé si realmente les interese, no sea como a Judas, ¿verdad? Como dicen, no es que le importaran los pobres, es que robaba. Y así puede pasar hoy también. Que alguien diga, lo hubiéramos ocupado para esto, pues no sé si le interesen o realmente quisiera robar también. O ya no tiene de dónde robar, o ya otro lo ha robado, ya no hay, en fin. El chiste es que aquí hay dos personajes con una forma de actuar muy distinta. La mujer pecadora, o María, que se desprende de todo para lavar los pies de Jesús, para embalsamarlo, dice, antes de su sepultura. Y Judas, que es un hombre calculador, está viendo cómo saca y de dónde saca. Le interesa tanto el dinero que fue capaz de vender a Jesús por unas cuantas monedas. Entonces le interesa el dinero. Y el que le interesa el dinero lo vamos a ir viendo siempre. ¿Cómo le hace? ¿Sí? Nosotros tendremos que analizar nuestra vida personal también ahora, queridos hermanos.
¿Qué es lo que nos interesa tener? Paz, tranquilidad, alegría, bondad. Todo eso es bueno. Pero si no tenemos a Jesús, nada de eso llega. Eso puede venir de manera pasajera. El hombre de hoy sufre y padece mucho porque no tiene como centro de su vida a Jesús. Sí dice que cree, piensa que cree, que tiene fe, pero sus obras no dicen nada de su fe. Es una fe que está muerta. ¿Cómo dice que ama a Dios si no lo busca? No quiere estar con Él un buen rato. Debería estar con Él. Deberían darle ganas de estar con aquel a quien dice que ama tanto, que es a Dios. En quien cree debería estar con Él más tiempo, más que el trabajo, más que la familia, más que todo. Debería estar con Él, si lo ama. Pues siempre cuando le preguntan, oye, ¿y usted por qué no viene a la oración? ¿Por qué no va a la misa? No, es que no me alcanza el tiempo. Tengo mucho que hacer, mucho que hacer. Por encima de Dios pone todo lo demás. ¿Cómo va a salir adelante? ¿Cómo va a experimentar esta ayuda de Dios si no hay tiempo para Él? Pidámosle a Dios en esta semana, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de hacer como María, abrir nuestro corazón y entregarle todo a Jesús, y entonces seremos felices de estar con Él, darle lo que es, lo que tenemos, que pueden ser a veces muchas miserias, que pueden ser a veces muchas tristezas, dolores, pero hay que entregárselos. ¿Para qué los tenemos nosotros si nos hacen daño? Hay que entregárselos a Jesús. Los invito para que en esta celebración de la Eucaristía pongamos juntamente con el pan y el vino lo que hoy queramos entregarle a Jesús. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente y era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo:
Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me pueden seguir ahora, me seguirán más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, el Evangelio de este día nos hace ver cómo Jesús asumió toda nuestra naturaleza humana. Hasta el extremo asumió la naturaleza humana. Comienza el Evangelio de este día diciendo que Jesús se conmovió profundamente. En otra traducción dice, se turbó. O sea, llega un momento en el que tiene que decir algo a sus discípulos. Y entra el sentimiento profundo del ser humano. Lo que les va a decir no es cualquier cosa, ¿sí? Porque va a hablar de alguien que le va a entregar. Imaginen ustedes a un ser querido que se está despidiendo y que dice, ya me voy. Y le van a preguntar, ¿a dónde? Regularmente eso pasa. Cuando alguien dice que ya me voy, ¿a dónde vas? Pues ya Dios me llama. Bueno, sí te vas a ir, pero es cuando Dios quiera, no cuando tú quieras. Empezamos el diálogo a no querer aceptar ese momento. Jesús comienza esto con sus discípulos hoy. Y por eso le dice a Pedro, ya me voy. Y a donde yo voy tú no puedes acompañarme. Y los demás tampoco pueden ir ahora. ¿Por qué, Señor? Pues ¿a dónde vas? La noticia que les va a dar Jesús es, uno de ustedes me va a entregar. Y refiriéndose a quien nosotros ya sabemos también quién es, Judas. Aquel hombre que fue su amigo y que Jesús lo llamó siempre amigo y lo hizo cercano a él y estuvo con él. Judas, que vivió tantas experiencias hermosas con Jesús. No crean que Judas estuvo de hipócrita ahí siempre. Vivió verdaderas experiencias de encuentro con él. Y alguien podrá decir, ¿y entonces qué pasó? Pues la misma experiencia humana nuestra. Si todos los días tú vas a la misa y comulgas, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has quedado ahí? ¿Por qué sigues siendo el mismo sin servir a tu pueblo? ¿Por qué no has crecido? ¿Qué está pasando? Así nos preguntamos, ¿qué pasó con Judas? Uno de ustedes me va a entregar, dijo Jesús. Y todos empezaron a preguntar quién es. O sea, cada quien sabía que no estaba en su vida, en su proyecto, en su plan, en su pensamiento entregar a Jesús. Por eso decían, ¿quién? Todos los que se preguntaron, ¿quién será? ¿O por qué? ¿En qué te va a entregar? ¿A dónde te va a entregar? Pedro se preocupó y le dijo a Juan, haciéndole señas,
¿quién es? Pregúntale quién es. Jesús le dijo a Juan, mira, aquel a quien yo le dé este pan. Jesús comparte el pan con su amigo. Y no se lo dio solo como una señal de decir, para que todos sepan quién es, le voy a dar. No. El que comparte el pan conmigo, en mi mesa. O sea, es mi amigo, aquí está en mi mesa. Y no lo voy a delatar yo. Por eso nadie se dio cuenta cuando Jesús le dio de comer a Judas. Dice el Evangelio que le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Y todos pensaron que como Judas tenía la bolsa de dinero, pues que Jesús le había encomendado comprar las cosas para la cena o que diera algo de limosna a los pobres. Pero no pensaron que fuera a traicionar a Jesús. Queridos hermanos, ¿quién piensa que su verdadero amigo con el que ha convivido lo va a traicionar? ¿Quién piensa eso? Incluso podemos expresar como los discípulos después de que le traicionan. ¿Cómo? Nunca nos dimos cuenta de que este hermano nuestro fuera a traicionarlo. Y en todo tiempo Jesús lo llamó amigo. Permaneció fiel la amistad de Jesús para sus discípulos. Por eso él mismo dice, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. ¿Cómo duele la traición de un amigo? De un verdadero amigo que te traiciona realmente. Ya no digamos que te vende, sino que te traiciona. Cuando uno se entera a veces de algunas personas que eran muy amigos y se traicionaron, incluso hasta entregarlos a la muerte. Cosas que se dan a veces en los medios políticos. Pues no era su amigo, lo entregó. Y lo entregan para que lo maten. Pero era su amigo, ¿sí? Lo traicionó. Nosotros cuando vivimos alguna experiencia de esta, sí, nos duele también. Pero Jesús nos enseña cómo vivir, cómo tratar a los amigos. Hasta el último momento, darles la oportunidad de ser amigos, de perdonar, aún la infidelidad más grande que haya, de perdonarla. El amigo fue infiel con su amigo, lo entregó, lo vendió como un objeto, como una cosa. Lo negoció, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Asumió Jesús pues nuestra humanidad completa, todo. Por eso vamos a ver cómo después nos seguirá diciendo el Evangelio que sintió una angustia profunda, sintió el abandono de Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? En el huerto de los olivos lloró, sufrió, las gotas de sangre caían del sudor. Asumió toda nuestra naturaleza humana. Así es que sabemos quién es Jesús, pero permaneció fiel para enseñarnos a nosotros que podemos ser fieles también a Dios, que podemos ser fieles. A pesar de que a veces caminemos por la oscuridad, ¿por qué podemos ser fieles? Porque Él permanece fiel. Porque a pesar de que su amigo lo traicionó, le permaneció fiel. Él permanece fiel. Que a pesar de que nuestros amigos nos traicionen, pues permanezcamos fieles a ellos.
Los elegimos, ¿no? Si a alguien le decimos amigo es porque lo hemos elegido. Si yo no lo elegí como amigo, pues nunca le voy a decir amigo. A lo mejor él me elige como su amigo. Pero a los amigos, dicen, los elijo yo a mis amigos, a los que son mis amigos. Pues cuánto amor habrá por ellos. Jesús nos enseña diciendo, no hay amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Y ustedes son mis amigos. Agradezcámosle hoy a Jesús que nos haya llamado y elegido también para ser sus amigos. Tú y yo somos amigos de Jesús porque nos ha elegido y nos ha llamado y nos ha destinado también para que demos fruto abundante. El fruto del amigo. Aprendemos del amigo. Démosle gracias porque nos ha enseñado y porque diariamente nos sigue enseñando y seguimos aprendiendo, aunque todavía nuestros frutos no se vean tan grandes, tan abundantes. Pidámosle que nos conceda esa gracia de producir los frutos que nuestro amigo espera de nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se entristecieron, se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en estos días ya próximos a la Triduo Santo, al Triduo Sagrado, la liturgia de la palabra nos presenta a estos dos personajes, a Jesús y Judas, para contemplar dos cosas: la entrega y la traición, como una opción que se toma en la vida.
decisiones que se toman también en la vida. Jesús hace la opción de entregar su vida y nada ni nadie lo detiene. Ni la traición de Judas le detiene. Una entrega llena de alegría, llena de generosidad, sin detener nada para sí mismo, sin apartar nada para sí mismo. Es una entrega total. Escuchamos hoy en el Evangelio cómo Jesús, mientras está a la mesa con sus discípulos, les entrega su vida. Y aunque dice, hay uno que me va a entregar, yo ya me entregué, yo ya me estoy dando completamente. Y es que así es Dios. Dios se entrega, Dios se da, Dios permanece siempre fiel. Dios no se echa para atrás jamás. Por otro lado, vemos a Judas, que hace la opción de ser el traidor. Y se abre un gran abismo entre Jesús y el traidor. El que decide entregar a Jesús, el que, calculando lo que puede sacar para sí mismo, vende a Jesús. Va con los enemigos de Jesús y hace trato con ellos. Por eso, cuando Jesús dio el bocado a Judas ahí en la última cena, dice que el demonio entró detrás inmediatamente, y el Evangelio de San Juan dice, era de noche. Es decir, que el corazón de Judas estaba en la oscuridad ya. Ya había entrado en la oscuridad, y en la oscuridad no se puede hacer nada bueno más que dejarse conducir. Y Judas se dejó conducir, pero por el demonio. Fue a buscar a los enemigos de Jesús y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Es una opción libre. Así como Jesús libremente entrega su vida, y Él dice, yo doy mi vida porque yo quiero, a mí nadie me la quita, yo la doy porque yo quiero. Así Judas también entrega a Jesús porque Él quiere, traiciona a su amigo porque Él quiere. Todos tenemos la libertad para entregarnos a Dios o para traicionarlo también. Nadie tiene la culpa. ¿A quién le podía echar la culpa a Judas de lo que hizo? ¿A quién le echamos nosotros la culpa de nuestras propias decisiones? Nosotros decidimos si vivimos en la fe o no la vivimos, o la rechazamos. Lo de Judas fue una verdadera apostasía a Jesús. Rechazó a Jesús, aquel que fue su amigo, aquel que le ofreció la salvación, todo. Jesús le ofreció salvación hasta el último momento, hasta cuando llegó a entregarlo. Amigo, tú eres mi amigo. Así entregas al Hijo del Hombre, con un beso. Todavía Jesús le hace ese llamado, amigo. No le dice eres un traidor, le dice amigo. Porque Jesús ha optado, ha decidido libremente amarlo hasta el último instante. Solo que Judas no se deja amar. No quiso, decidió no amar a Jesús al final. Es muy difícil cuando nosotros hemos optado por el mal, es muy difícil salir de él. Podemos recorrer la historia de nuestra vida o la historia de la vida de otras personas también. Cuando han caído en algún vicio,
¿Cuánto trabajo les cuesta salir de él? Sufren, padecen y cuesta trabajo. Cualquier tipo de vicio en nuestra vida. Hay quien ya tienen por costumbre, hasta por hábito incluso, ser mentirosos. Mucha mentira. Y saben que no deben decirle, y saben que no pueden estar ahí. ¿Y cuánto trabajo les cuesta salir de ello? Cuando van, por ejemplo, a la confesión y dicen, no puedo salir, no quiero mentir y siempre estoy mintiendo. Y otra vez, y sigo mintiendo y no puedo salir. ¿Te duele realmente hacerlo? Cuando le ha abierto uno la puerta al mal, es difícil cerrársela. Si uno no depende y entrega también y hace la opción libre de entregarse a Dios, de entregarse a Jesús, jamás va a poder. Si Judas hubiese hecho también esa entrega a Jesús, aún al final, aún después de haberlo vendido, si hubiera hecho la opción por Jesús, hubiera tenido la salvación. Así como vemos al ladrón en la cruz, que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Hace la opción por Jesús. En cambio el otro ladrón no. Maldice esa situación que están viviendo. No acepta, no hace una opción libre, no toma una decisión de entregarse. Y la entrega debe ser como la de Jesús. Nadie me obliga a hacerlo, yo quiero. Cuando yo me entrego a Dios en los sacramentos, en la confesión, soy yo el que me entrego. No voy porque me mandan, no voy porque otro me pide, es porque yo quiero. Cuando decido seguir a Jesús es porque yo quiero. Nadie me manda, yo decido hacerlo. Pidámosle hoy, en este día ya, último día antes de entrar a el Triduo Santo. Mañana ya es Jueves Santo. Mañana no tendremos misa por la mañana. Solo en la tarde es la única que se celebra. Es la misa de la última cena, de la entrega de Jesús por nosotros. Por eso hoy hagamos la opción también. Jesús nos dijo en una ocasión, o están conmigo o están contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. O aceptamos a Jesús en nuestra vida o le rechazamos. Cada quien tiene la libertad de decidir qué hacer. Pidámosle a Dios que nos ayude siempre a tomar una buena decisión, aunque siempre estemos luchando contra el mal. Aunque siempre estemos luchando con nuestras debilidades humanas. Jesús dijo en el Evangelio, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Nos dijo el que no caiga, no, el que persevere, el que cae pero se levanta otra vez y vuelve a caer y se vuelve a levantar y vuelve a caer y se vuelve a levantar. El que persevere hasta el fin se salvará. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto,
y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, nos preparamos para celebrar la Pascua, y toda fiesta grande tiene preparación grande, y en grande también, en todos los sentidos. La Pascua es el fruto de la alianza que Dios ha hecho desde el principio. Dios hizo una alianza, primero con el pueblo de Israel, y le dijo: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Tener a Dios como propiedad era tener toda la seguridad ante cualquier batalla, ¿sí? Tener a Dios en el pueblo, tener el arca de la alianza en el pueblo, era un motivo de seguridad, de fortaleza, de salvación. Hoy hemos escuchado en la primera lectura, Dios, que había prometido a Israel ser un gran pueblo, había caído en esclavitud en Egipto. Y Dios, en su alianza de salvar a su pueblo para siempre, le llama y le pone en camino. Y le dice, para celebrar el paso del Señor, tomen un cordero, sacrifíquenlo, rocíen las puertas de su casa con la sangre. El Señor va a pasar. Las casas tienen que estar marcadas para que nadie pueda hacerles daño. Coman deprisa, cenen deprisa, coman hierbas amargas, pan sin levadura, porque es el paso del Señor. Esta alianza se renueva en Jesús. Él se entrega a nosotros como alimento para siempre. La expresión del amor de Jesucristo a nosotros
No es solamente que dio su vida por nosotros, que se entregó, que eso es muy grande, sino que se quedó para siempre con nosotros. Reunidos los discípulos con Jesús, sentados a la mesa para la cena de Pascua, lo primero que hace Jesús es levantarse de la mesa, lavar los pies a sus discípulos. Cuando llegó a Pedro le dijo: Señor, a mí no me vas a lavar los pies, yo no merezco, ¿no? Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si es para tener parte contigo, Señor, pues lávame no solo los pies, también las manos, la cabeza y todo el cuerpo. Pedro, el que se ha bañado, no necesita más que lavarse los pies. ¿Sí? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Si yo, que soy el maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Cómo quiso quedarse Jesús en este sacramento de la misericordia? Para recibir la Eucaristía, para valorar la Eucaristía, es necesario también valorar la misericordia de Dios en el perdón. Tenemos la oportunidad de purificarnos todos, todos. Nadie puede decir: yo no me quiero confesar porque tengo muchos pecados, todavía no estoy dispuesto a cambiar. Yo no me confieso porque ¿por qué con un hombre pecador igual que yo o más que yo? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si no te dejas lavar, si no te dejas que Dios te perdone y te purifique, no tendrás parte con Él. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, lo partió y se los dio diciendo: tomen, coman todo de él. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Tomando una copa de vino, dijo: esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. La alianza se renueva. Yo seré su Dios, y es un Dios que viene a estar con nosotros y a vivir con nosotros para siempre, y que no se arrepiente de estar con nosotros. Está en la Eucaristía. Ahí se quedó para siempre con nosotros. Es por eso, queridos hermanos, que hoy, con toda humildad, hemos de pedir a Dios que nos conceda la gracia de valorar este gran regalo de la Eucaristía. Es la presencia viva de Jesús, es la presencia real de Jesucristo, Dios con nosotros. ¿Qué tanto le valoramos? ¿Cómo le buscamos? ¿Cómo tenemos la Eucaristía en nuestra vida? Tan grande es este día que las mismas normas litúrgicas mandan incluso que no se celebren misas en este día con intención personal. Que no digan la misa por mi difunto hoy porque era su aniversario, hoy jueves, ni modo que no le celebre hoy. Hoy no se puede celebrar ni una misa con intención personal. Pero se acaba de morir y no hay intención personal, solo comunitaria. Es decir, que la celebración de la Eucaristía hoy solo se celebra a la comunidad. Dice incluso la norma: por ningún motivo se celebre con intención personal. Si el sacerdote ve que hay una verdadera necesidad en otra comunidad, que celebre la Eucaristía, pero para la comunidad.
Esto nos lleva entonces a valorar la grandeza de la Eucaristía, que no podemos tomarla como si fuera una celebración más, un evento que hay que realizar por costumbre, por tradición, o porque voy a celebrarle por mi difunto, porque ¿cómo se va a ir sin su misa? No, es tan grande que no es algo que se pueda hacer nomás porque sí. ¿Sí? ¿Cuánto nos hará falta valorar la Eucaristía? ¿Cuántas faltas de respeto se dan a Jesús Eucaristía? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo tratamos? En una ocasión, en una comunidad, me decían unas personas: Padre, ¿por qué no nos trae aquí el Santísimo ya? Le dije: ¿para qué lo quieren? Pues para que esté con nosotros. Y yo les decía: yo no le encuentro mucho sentido traérselos, porque Él ya está con ustedes, Dios está con ustedes. Pero si yo se los traigo, es para que ustedes estén con Él. ¿Están dispuestos a hacerlo? Ustedes tienen cerrada su capilla todo el día, toda la semana. No vienen a visitarle, no saben todavía. ¿Estarían dispuestos realmente a que todos los días estuvieran visitándolo? A lo mejor que toda la comunidad se distribuyera y fueran a visitarlo. ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué quieren a Jesús Eucaristía si lo van a encerrar ahí en la iglesia? Entonces hace falta valorarlo. ¿Quién es Jesús? El que se queda con nosotros y se convierte en alimento, pan que da la vida eterna. Y enseguida también valorar el sacramento del orden sacerdotal. Sin sacerdote no hay Eucaristía, como hemos dicho. El día que ya no haya sacerdotes en el mundo, no estará más Dios con nosotros. Todo lo que quede en el mundo lo habrá ganado el demonio. Sí, el día que no haya un sacerdote en el mundo, no habrá Eucaristía, y todo lo que esté en el mundo lo habrá ganado el demonio, será del demonio. Por ello, queridos hermanos, tendremos que valorar el orden sacerdotal y promover las vocaciones sacerdotales. Cada día somos testigos de la carencia de sacerdotes, y no solo del número de sacerdotes. Hacen falta muchos buenos sacerdotes, santos sacerdotes. Hacen falta muchos buenos padres de familia, santos padres de familia. ¿Para qué? Para que puedan educar a sus hijos, para que realmente tomen el control de la familia, de los hijos, y los puedan educar, y no dejarlos hacer lo que su gana se les dé, y luego ahí andan llorando los papás. Oren por las vocaciones sacerdotales, que Dios siga llamando más jóvenes. El orden sacerdotal no es una gracia personal, no es algo que Dios me dio a mí personal, para mí, ¿no? Sino para el servicio de Dios. Estoy para servir a Dios. Y es en la Eucaristía donde puedo servirle mejor. Por ello no podemos estar celebre y celebre y celebre, misa tras misa tras misa, porque después de la tercera lo hacemos mecánicamente, porque ya está uno cansado después de 3. Porque no es solo una celebración, un discurso, una explicación de la palabra de Dios, no es una catequesis. Estamos realizando el sacrificio de Jesucristo, que no es nada fácil realizar el sacrificio de Cristo, tenerlo en las manos, ¿sí? Fraccionarlo, tenerlo en las manos y realizar el sacrificio en nombre de Él. A sus apóstoles les dijo:
cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Es decir, sean ustedes yo. El sacerdote será entonces Cristo que actúa a través de él. Cristo que actúa. Por eso el sacerdote no dice cuando consagra el pan y el vino, no dice, esto significa el cuerpo de Cristo, no. Esto es mi cuerpo, dice el sacerdote. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. El sacerdote no está repitiendo unas palabras solamente. Está ofreciéndose ahí con Cristo. Por ello, la primera Eucaristía, la segunda que celebra, pues será lo más grande. Ya después de 3, ya empiezan a fallar muchas cosas. Por eso tienen que valorar también ustedes el sacerdocio, el don del sacerdocio. No somos superhombres los sacerdotes. También comemos, también nos cansamos, también nos enojamos. No saben cómo me duele decirles a veces, no puedo celebrar esta hora. Voy a tomar mis alimentos. Y que me digan, pues celébrenos y ya nos vamos después a comer. Como si ya no tuviera nada, otra cosa. Digo, no es que no tenga que comer hoy. Es que el tiempo es muy corto. Si por mí fuera, a lo mejor me voy. Celebro las misas que sean, sin comer. Pronto ya estaré enfermo y ya no serviré para nada. Como varios hermanos sacerdotes enfermos, precisamente por tener esa actitud de querer hacer todo. No somos superhombres. Somos débiles, frágiles, limitados, pecadores igual que ustedes. Pero así ha querido Dios actuar, escogiéndonos como lo más débil, lo más frágil, para confundir a los más fuertes, a los más sabios. Sinodal. Hay muchos que creen saber los caminos, pero no conocen el verdadero camino, el único camino. Quieren caminar solos, creyendo que tienen la razón y la verdad. Caminemos juntos, el mismo camino, y evitemos dejarnos guiar por falsas consideraciones, por prejuicios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Que Dios nos conceda hoy, queridos hermanos, valorar estos dos sacramentos, la Eucaristía y el orden sacerdotal, como sacramentos de servicio. La Eucaristía es eso, un servicio a nosotros. Jesús nos sirve a nosotros. Él es el Señor, Él es el Maestro. Se hincó para servir. El sacerdote también está para servirlo. No para que le pidan lo que se les antoje, sino para servir realmente. No pueden decir, pues para eso está, hágamelo, para eso está, hágamelo. Yo le voy a pagar. No. Está para servir a Dios en cada uno de sus hermanos. Queridos hermanos, Dios nos ama tanto que quiso quedarse con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es mi cuerpo, coman todos de él. Esta es mi sangre, beban todos de él. Si yo les he lavado los pies, también ustedes deben hacerlo los unos a los otros. Y que Dios les conceda esa gracia de decir, también quiero servir a Jesús.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El primer día después del sábado, muy de madrugada llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron la piedra ya había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando todas ellas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos en la noche más solemne del año. Hemos escuchado hoy 9 lecturas de la Biblia, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, que nos manifiestan de alguna manera algunos acontecimientos que son muy importantes en la historia de nuestra salvación, desde la creación de Dios. Una creación pura, limpia, sin mancha, sin contaminación de nada. Pero también nos presenta cómo se perdió todo eso con la desobediencia de los primeros hombres. Sin embargo, Dios no abandona a su pueblo. Cuando Dios decide hacer algo, no abandona su propósito. Y comienza a formar este pueblo. Y comienza a preparar el camino de regeneración, de renovación de la vida. Por medio de Abraham, anuncia que habrá un sacrificio que ya no será de animales, que será un sacrificio que será para el perdón de los pecados de todos y para la salvación. Y entonces le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo único que tienes. Dios decide sacrificar a su hijo en los últimos tiempos. Sacrifica a Jesús. El sacrificio de Abraham es un anuncio del sacrificio de Jesucristo. Pero no hay sacrificio ahí. Abraham no sacrificó a su hijo todavía, porque no era el tiempo, solo era el anuncio. Después Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto, con grandes manifestaciones del poder de Dios. Continúa Dios hablándonos por medio de los profetas, anunciando la venida del Salvador, anunciando que vendrá y ofrecerá un solo sacrificio. Cuando llega la hora, Jesús se manifiesta al mundo y comienza con el anuncio del reino de Dios. Y toda su vida pasó haciendo el bien, 3 años, enseñando quién es Jesús. Después nos habla del amor de Dios Padre, nos enseña quién es Dios Padre. Un Padre misericordioso, un Padre lleno de amor.
Todo lo que tenía que enseñarnos de Dios, lo vimos en Él. El mismo Jesús, cuando decide entregar su vida, dice: yo doy mi vida, nadie me la quita, la doy porque yo quiero. Y anuncia que el Hijo del Hombre va a padecer mucho en manos de los sumos sacerdotes, de los ancianos, de los escribas y de todo el pueblo, pero que al tercer día resucitará. Y esta promesa entonces se ve cumplida, queridos hermanos. Y aunque, como las mujeres que fueron muy de madrugada al sepulcro, no encontraron a nadie, el sepulcro estaba vacío. Pedro también fue y se asomó, ¿y qué vio? Unos lienzos como los que están ahí en esa cueva, en ese sepulcro. Es una mesita donde simula ahí, significa la sábana que dice colgando hacia el suelo, como si fuera un mantel. El sudario puesto doblado aparte. No había nada. Ellas se preocuparon, se turbaron. Y dos ángeles se aparecieron ahí, dice, dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado. Y este es el anuncio del mismo Jesús, porque no le creyeron. Pero Jesús mismo anuncia, dice: ha resucitado. ¿Que no recuerdan que les dijo eso? Que al tercer día resucitaría. Ha resucitado. Y ellas no le creyeron. Se fueron a decirle a los apóstoles todo lo que habían visto. Ya nos narrarán después los demás evangelios como estas mujeres también le confunden con un jardinero y le empiezan a preguntar. María le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. María: Maestro, eres tú. Déjame, no me toques. Ve a mis hermanos. Todavía no subo a mi Padre. Ve a decirle a mis hermanos que suban a Jerusalén y que allá los veré. Jesús ha resucitado. Esa es la gran noticia hoy. La resurrección de Jesucristo viene a ser su presencia para siempre con nosotros. El cumplimiento de su palabra que nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque ustedes permanezcan infieles, yo permaneceré fiel con ustedes. Yo seré para ustedes un Dios y ustedes serán mi pueblo. Seré su Dios, ustedes mi pueblo. Yo doy mi vida y nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Espíritu Consolador. Y la presencia de Jesús, queridos hermanos, desde entonces está con nosotros. Camina con nosotros. Jesús no es solo el que está ahí en el sagrario y esperando solamente a ver quién viene. Jesús camina también con nosotros. A veces en el silencio no habla y a veces nos habla a través de las personas. Glorifiquemos a Dios. Démosle gracias por este anuncio que Él mismo nos hace, pero por este gran regalo de la vida, de la resurrección. Hoy en esta noche, queridos hermanos, renovaremos también nuestro bautismo, que nos da la vida nueva. Renovaremos nuestras promesas de creer verdaderamente en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy renovamos nuestro compromiso de vivir como hijos de Dios. Por ello, queridos hermanos, vamos a ponernos de pie ahora. Pidamos a Dios Todopoderoso que con su poder santifique el agua de esta fuente, para que cuantos en el bautismo van a ser regenerados en Cristo, sean acogidos en la familia de Dios.
Pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que bendiga esta agua con la que seremos rociados en memoria de nuestro bautismo y que nos renueva interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo Hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz quiso que brotara de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a una vida nueva. Por eso, después de haber terminado el tiempo de Cuaresma, que nos preparó a la Pascua, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por ello les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, que nació de María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Vi brotar agua del lado derecho del templo, aleluya. Vi que en todos aquellos que recibían el agua surgía una vida nueva y cantaban con gozo, aleluya, aleluya.